بالعجنة والطوب والحجار وتدير السمار مسمار تلقى صورة من يدور وتدير رجلنا تحت التراب هذا ما هو زال اليوم مولانا هذا التواب مولانا هذا التواب توبى لي أنا توبى لي أنا دخلني من باب جنة يا مولانا مولانا إيه مولانا مولانا وانتي اللي يا دربي دربي وانتي اللي يا دربي دربي وانتي دني وانتي ما تشار بالعجلة تحت التراب هذا ما هو زال اليوم مولانا هذا التواب مولانا هذا التواب توبى لي أنا توبى لي أنا Es milagrosa e histórica la visita de Christopher Ross a los territorios ocupados por Marruecos y a los liberados por el Frente Polisario del Sáhara Occidental. La bruma se despeje para vislumbrar un rayo de luz en el camino de la esperanza, a pesar de los obstáculos impuestos por Marruecos y sus aliados, en especial Francia. Hasta en los cementerios se efectúan rondas de las fuerzas de ocupación marroquí. Ni siquiera los muertos pueden descansar en paz en los territorios del Sáhara Occidental. Han pasado 37 años y aquí estamos uno más, rechazando por completo los acuerdos tripartitos de Madrid y su contenido, por establecerse no solo sobre una base ilegal, sino además por ejercerse teniendo en cuenta que quedan anulados bajo la Carta de las Naciones Unidas, por ser un acuerdo superior. Recordamos de esta forma al Gdeimizik como un ejemplo de lucha y resistencia. Hace 2 años, en la ciudad ocupada de Laayoune, el Estado marroquí ponía fin de forma violenta a la mayor protesta del pueblo saharaui desde hace décadas, Gdeimizik. Hoy, una vez más, el Sáhara ocupado se encuentra en la misma situación de entonces. Ciudades militarizadas, observadores expulsados, saharauis en la calle y gritos de independencia. Ainhoa Fernández del Rincón, de la ONG Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura, y la compañera italiana Rosela Urru, de la organización italiana CHISP, y yo, Enrico Ñalons, de la ONG Fundación Mundubat, fuimos víctimas de un secuestro el pasado octubre del año pasado y estuvimos cautivos durante 9 meses. De parte de los tres, queríamos agradecer profundamente todas las muestras de apoyo y solidaridad recibidas tanto hacia nosotros como nuestras familias, tanto durante el secuestro como tras nuestra liberación. Los que estáis aquí delante no veis que no se alcanza el final. Están hasta allí, hasta no sé dónde. Los compañeros. ¡Ey! Ahora y siempre con el pueblo saharaui. Ahora más que nunca debemos reafirmar nuestra solidaridad con el pueblo saharaui y seguir luchando por la descolonización del Sáhara Occidental.
No podemos aceptar que las relaciones con Marruecos se usen como pretexto para encubrir y silenciar una situación de injusticia, de ocupación por la fuerza, de intransigencia y impunidad por parte de Marruecos, que incumple sistemáticamente las normas básicas del derecho internacional y sigue masacrando y aniquilando al pueblo saharaui. Es evidente para la opinión pública española que las últimas declaraciones y actuaciones del gobierno no ayudan a limpiar esa terrible mancha que golpea la conciencia de todo demócrata. CEA Sáhara hará todos los esfuerzos posibles para contrarrestar estas maniobras descaradamente favorables a la posición e intereses de Marruecos, verdugo del pueblo saharaui y del propio derecho internacional. Exigimos una respuesta clara a nuestro gobierno ante semejante atropello. ¡No la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental! ¡Sáhara libre! ¡Polisario avanzará! Salam alaikum. ¿Qué tal? Deciros que la decisión que me tocó a mí tomar, que no tengáis ninguna duda el pueblo saharaui, que más de uno y de una lo hubiese hecho igual que yo, porque no tengáis ninguna duda que el pueblo español siempre estará a vuestro lado. Gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en esta plaza para reclamar y para exigir al Ministerio de Asuntos Exteriores español que España asuma sus responsabilidades con respecto a la descolonización del pueblo saharaui. Pueblo que España abandonó en su día, entregándolo a Marruecos y Mauritania. Operación para la que España no estaba legitimada en ningún momento. Por tanto, España sigue siendo el país administrador de jure del territorio y su responsabilidad no desaparecerá hasta que los saharauis decidan qué futuro quieren y ejerzan su derecho a la libre determinación. Sáhara saharaui, Eidi Feidi Li Hurriya. Juntos lo vamos a conseguir. Ha habido gente que nos ha intentado atemorizar. Han dicho dejarlo ya, abandonar a los saharauis. Y les estamos demostrando que a un pueblo hermano nunca se le abandona, porque el pueblo saharaui es parte de los pueblos de España. Por eso vamos a seguir cooperando más que nunca. Vamos a seguir yendo a las jaimas con nuestras familias saharauis. Vamos a seguir yendo a las zonas ocupadas. أهلا بكم وسهلا في هذا المساء الزين منور. القضية الأولى راهي لعيون قدات. سمع على القوزات صوت النار والحديد.